5:1 de Hebreos. Que me presten mucha atención, espero no demorar mucho. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. ¿Los pecados de quién? Del pueblo. Prácticamente este sumo sacerdote vendría a ser un intercesor del pueblo, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. A nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es interesante cómo Hebreo nos explica el rol que tiene cada sumo sacerdote, el papel que tiene o el oficio que debe de ejercer sobre la tierra. Dice que entre todos los hombres fue escogido por Dios para una misión, para un oficio, y es que opere y actúe a favor de un pueblo. Diga conmigo: a favor de un pueblo. O sea que el sumo sacerdote tenía la responsabilidad y el oficio y la asignación de, cuando tenía que presentarse ante Dios, él vaya en representación del pueblo. Él sea quien oficie los holocaustos, los sacrificios. Él sea que presente las ofrendas para perdón de los pecados. En otras palabras, este sumo sacerdote que era escogido de entre los hombres venía con una misión de operar y actuar a favor del pueblo. Imagínate que en los tiempos antiguos el sumo sacerdote, usted lo ve con la vestidura, con las piedras en el pecho y todo eso. De repente llegaba el mujeriego del barrio, el que picaba aquí, picaba allá y picaba acá, y le decía al sumo sacerdote: aquí está mi ofrenda para que perdone mis pecados. El sumo sacerdote no podía actuar en juicio y no podía decir: aquí, ¿a ti qué te va a escuchar Dios si eres un esto, eres lo de acá, eres un mujeriego, eres un adúltero, eres un gallo, tienes el espíritu del gallo, y no el que le profetizó a Pedro sino otro? O sea, el sumo sacerdote no podía actuar de esa manera, porque su asignación era a favor de él. Lo mismo, pongamos la persona, la prostituta o la ramera del pueblo, llegaba ese día del año y le decía: mire, sacerdote, aquí está mi becerro para mi purificación. Y el sumo sacerdote, como conocía la vida de esta mujer, no podía decir: usted es una prostituta, esa ofrenda no vale, está contaminada de dinero mal habido, y tú vienes a ofrecer esto al Señor. No, el sumo sacerdote no podía operar de esa manera. El sumo sacerdote tenía la responsabilidad de agarrar ese animal, sacrificar, y: Señor, ten misericordia de ella. Esa era la labor del sumo sacerdote. Y muchos pastores han perdido esta línea, y en vez de estar a favor de un pueblo, están en contra del pueblo. Y cuando se presentan estos pastores o ministros delante de Dios, no es para actuar a favor del pueblo, sino para condenar y enjuiciar al malo, al perverso, al dañado, al corrupto, a lo que sea. Cuando Dios nos llamó, y me pongo también como pastor porque soy pastor, cuando Dios nos llamó sencillamente para estar a favor de un pueblo, no para ser alcahueta de un pueblo, sino para estar a favor de un pueblo. Dios llamó al sacerdote para que esté a favor de un pueblo y no en contra de él. El pastor no está puesto para atacar. Yo quiero que usted entienda esto, porque esto va a depender muchísimo y usted pueda comprender un poco mejor al sumo sacerdote, que es Jesucristo, según el orden de Melquisedec. El pastor no está puesto para atacar. Y si el pastor después de ser atacado, él ataca, no opera bajo la línea de Jesucristo.
Porque si a algún sumo sacerdote lo atacaron, fue a Jesucristo. Si a algún sumo sacerdote lo ofendieron, fue a Jesucristo. Si a algún sumo sacerdote lo insultaron, le dijeron que era blasfema, fue a Jesucristo. Si a algún sumo sacerdote lo traicionaron y lo vendieron, fue a Jesucristo. Y cuando era momento de ofrecerse el sacrificio, Jesús dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la línea que como ministros tenemos como ejemplo de Jesucristo. En el recorrido tendremos gente que nos ataque, que nos haga daño, que nos ofenda, que nos lastime, lo que sea. Pero la labor del sumo sacerdote no es atacar al que me atacó. No sé si me hago entender. No es atacar al que me ofendió. Y hoy tenemos en mucha iglesia muchos ministros predicando del dolor de su corazón, porque alguien los ofendió, porque alguien los lastimó, porque alguien habló a sus espaldas. Entonces hoy tenemos muchos ministros que en vez de usar su púlpito para bendecir al pueblo, usan su púlpito para atacar al que no les cuadra, para atacar al que no piensa como yo, para atacar al que no es de mi misma línea. Y créame que Jesucristo no es así. Y eso usted debe de aprender. ¿Por qué? Porque esto no solamente nos sucede como pastor, sino que usted también es representante y sacerdote de su casa. Tiene un oficio sacerdotal y todos lo ejercemos de alguna manera. A mí me tocó de este lado de pastor, a usted le tocó en otras áreas. Y tampoco podemos pasarnos la vida respondiendo ataques. Si fulano me atacó, bueno, ahora sí se despierta la ira de Dios sobre el que me atacó. Y no debe ser así. Creo que el pastor no está puesto para atacar, sino para levantar un pueblo para Dios. Ya conmigo, para levantar un pueblo para Dios. ¿Por qué? Porque el pastor no fue puesto para separar a la gente de nuestro Señor, sino para acercarlo a nuestro Señor. Voy a repetir esto. El pastor no fue puesto para separar a la gente de nuestro Señor, sino para acercar a la gente hacia nuestro Señor. Así nos lastimen, así nos hagan daño, así lo lastimen a usted. Usted fue puesto para llevar a la gente hacia Jesús. Pero pastor, el de acá me ofendió, el de acá me lastimó, el de acá me hizo No descargue su ataque para la persona, porque Pablo dijo: nuestra lucha no es contra carne y contra sangre. Amén o no amén. Bien, el pastor no fue puesto para separar a la gente de nuestro Señor, sino para acercarlos. He tomado una decisión de hace muchos años atrás de no usar mi púlpito para atacar a algún pastor de otra iglesia, de no usar mi púlpito para avergonzar a otra iglesia porque no piensa como yo, porque capaz no actúan como yo, no practican las mismas cosas que yo practico. Yo le dije: Señor, yo voy a consagrar este púlpito para bendecir a tu pueblo. Por una sencilla razón: yo no pastoreo la iglesia de la vuelta. Yo no pastoreo la iglesia del pastor Freddy Murillo. Yo no pastoreo la iglesia del pastor Fabricio. Yo no pastoreo la iglesia del pastor Freddy. Yo no pastoreo la iglesia de nadie, solo esta. Y Dios me ha llamado sencillamente a bendecir a este pueblo, a edificar esta iglesia, a traer una palabra, y a la iglesia y las almas que Dios me ha dado, a acercarlas hacia Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Entonces tenemos este Jesucristo que, si Dios le pidió eso al hombre, al sumo sacerdote, a los hombres que estén a favor de un pueblo, ¿usted cree que Jesús actuará diferente a lo que fue llamado un sumo sacerdote? ¿Tú crees que Jesús va a estar atacando a los ateos, a los que no piensan como Él? Hago la pregunta. Piense un momento. ¿Usted cree que Jesús estará en el cielo atacando a los ateos que dicen que no creen en Él? Que están atacando a los católicos que dicen que adoran más a las Marías. ¿Tú crees que Jesús está atacando del cielo a los mormones y a los testigos de Jehová? De ninguna manera.
¿Por qué? Porque si no, no sería un sumo sacerdote que esté a favor de un pueblo, sino que tendríamos un enjuiciador del cielo. Y ayer, el domingo, les enseñé por medio de las escrituras que tenemos a alguien que es un mediador, que es un intercesor y que siempre va a actuar a favor de nosotros. Amén. Así que yo no creo a un Jesús rogando al Padre para que el ateo se vaya al infierno. Yo creo a un Jesús orando para que el ateo conozca al Señor, conozca a Jesucristo. Amén. Amén o no amén. ¿Tú crees que ganaría yo un alma atacando y haciendo pedazos a un adúltero? ¿Tú crees que yo lo ganaría para el Señor? De ninguna manera. Pablo nos dijo que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, no tomando en cuenta los pecados, sino llevando consigo hacia el Señor. Entonces Jesús no vino a enjuiciarnos, Jesús no vino a condenarnos, y Jesús no vino a separarnos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, sino que se toma referencia de Él como un sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. O sea, la labor de Jesús es estar a favor de un pueblo. Diga conmigo, a favor mío. Diga conmigo, Jesús está a favor mío. Pastor, y si mañana peco, Jesús está a favor mío. Pastor, y mañana supuestamente me enfrío, Jesús está a favor mío. Pastor, y si mañana cometo un error, Jesús sigue estando a favor mío, porque yo tengo un sumo sacerdote que está a la diestra de Dios rogando por mí, intercediendo por mí, intercediendo por los débiles, por los que se equivocan, por los que pecan, por los que fallan, con los que se tuercen. Tengo un Jesús intercediendo por mí, porque el deseo de Jesús es que todos procedan al arrepentimiento. Así que usted no verá en la Biblia a un Jesús que condena, a un Jesús que enjuicia. Usted verá a un Jesús que llora incluso por las naciones que no quisieron tenerlo en sus ciudades. Lloró por Jerusalén. Nunca dijo, va a haber un juicio sobre tu vida y el cielo se va a abrir y un relámpago lo va a partir. No, no vemos a Jesús. Vemos a Jesús que llora. Vemos a Jesús que se duele. Y que cuando está en la cruz, Padre, perdónanos, que no saben lo que hacen. No podemos permitir tener líderes creyentes o pastores predicando en los altares o en alguna casa de luz, partiendo de un odio hacia alguien, y que usan el púlpito para desquitarse porque no tienen los pantalones para sentarse con la persona a hablar sus diferencias. Eso es antibíblico. Si usted tiene alguna diferencia con su hermano, acérquese y convérselo, pero no reúna a una casa de luz o un grupo de hermanos y usando la palabra lo denigra y lo hace pedazos. Eso no es bíblico. Los fariseos se reunían en las iglesias para usar la Biblia y tirarle piedra a la prostituta, y dentro de la iglesia la querían matar y asesinar. Mi tema de hoy es: acércate confiadamente. Acércate confiadamente. Amén. Ahora, retrocedamos entonces un capítulo, Hebreos 4, verso 14. Hebreos 4, 14. ¿Algo le pasó al sonido? Sí. Señor, quema nuestros corazones y no los parlantes. 4:14. Por tanto, teniendo, miren, ahora entienden de dónde agarra el 5 del capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16: acerquémonos pues, después que entendamos quién es Jesús. Está hablando Hebreos. Después que comprenda quién es Jesús, después que entienda quién es Jesús. O sea, interesante que antes de hablarme del trono del Padre, del trono de la gracia, Hebreo me habla del sumo sacerdote. O sea, Hebreo me habla del mediador, Hebreo me habla del intermediario, Hebreo me habla del carácter del intercesor, y me dice: este sumo sacerdote no está ahí puesto en el cielo para condenarnos, no está puesto en el cielo para enjuiciarnos, está puesto en el cielo para interceder por nosotros, porque se compadece de mí. O
O sea, sintió lo mismo, fue tentado en lo que somos tentados, sintió lo mismo, sintió el mismo dolor, sintió el mismo rechazo, sintió lo mismo que alguien cuando peca, cuando falla, cuando se equivoca, sintió lo mismo. Entonces yo tengo un sumo sacerdote que está allá en el cielo, al lado de mi Padre, intercediendo por mí. Entonces Hebreo dice, cuando usted comprenda esto, puede acercarse con confianza. Después que me da una enseñanza del carácter de este sumo sacerdote, Hebreo me dice, entra con confianza, entra confiadamente. Ahora, ¿confiadamente en qué? ¿A dónde vamos a depositar nuestra confianza? ¿Confianza en nosotros? ¿Confianza en nuestras obras? ¿Confianza en porque tengo 20 años en el evangelio? ¿Confianza aún? Soy 20 años en el evangelio y me he guardado siguiendo las escrituras y la sana doctrina, confiando en eso. Porque si fuese así, Hebreo no nos hablaría de un sumo sacerdote. Hebreo hablaría de nosotros. Nos diría, 20 años tienes que ir a la iglesia para que puedas entrar confiadamente. Tienes que orar 3 horas para que puedas entrar confiadamente. Tienes que hacer una vida santa, pulcra, sin matar a una mosca para que puedas entrar confiadamente. Debes de vivir una vida de ayuno para que puedas entrar confiadamente. Si tú no sabes Biblia, no puedes entrar confiadamente. Hablaría Hebreo de nosotros, pero no habla de nosotros. Habla de aquel sumo sacerdote que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, abogando por mí. Y cuando Hebreo me dice, cuando usted entienda quién es el sumo sacerdote, usted entrará confiadamente. O sea que cuando yo me acerque al trono, no tendré un sumo sacerdote mirándome mal, queriendo desatar su ira para conmigo, queriendo traer juicio o condenarme, sino que mi confianza debe estar puesta en ese sumo sacerdote que hizo lo posible, como dije el domingo, ha hecho lo posible para acercarme al Padre, que padeció, ocupó mi lugar, habló por mí, hizo lo que yo no podía hacer para acercarme al Padre. Entonces, cuando yo entienda el carácter de mi sumo sacerdote, podré entrar confiadamente al trono de la gracia. Amén. Acerquémonos pues. O sea, este sumo sacerdote no dijo alejémonos, no dijo apártate, no dijo no eres digno, no dijo no vales, no dijo no calificas. No, porque la Biblia está hablando de Él. Y cuando pongamos nuestra confianza en Él, cuando conozcamos a Jesús, la intención de Jesús de que lo conozcamos es que podamos acercarnos al Padre. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, Él quiere revelarse a nuestra vida para que usted conozca al Padre. Él desata su presencia, su amor, su gracia para que usted conozca al Padre. El deseo de Jesús es que sus hijos, la tierra, la humanidad que cree en Él, conozca al Padre. Por eso Jesús es muy necesario que sea revelado. Por eso antes de irse dijo a los discípulos: yo os dejaré un consolador. Él hablará de mí, dará testimonio de mí, les recordará todas las cosas de mí, va a hablarles de mí. Porque es necesario que lleguen al Padre por medio de mí. Amén o amén. Entonces el deseo de Dios, de este sumo sacerdote, y que debe de ser de cualquier sumo sacerdote, es que la gente pueda acercarse a Dios. Ya conmigo, acercarse a Dios. Ya conmigo, acercarse a Dios. El problema es que no hemos encontrado creyentes con este carácter. No hemos encontrado un ministro con este carácter. No hemos encontrado pastores con este carácter, de que trabajen en lo que les fuera posible para que la gente se acerque a Dios, sino que han trabajado en todo lo posible para que la gente se acerque a ellos, a ellos, y a ellos, y a ellos, y a ellos. No quieren que usted bendiga a nadie más sino a ellos. No quieren que usted ayude a nadie más sino a ellos. No quieren que usted ame a alguien más sino a ellos. No quiere que usted le abra la puerta del carro a alguien sino solamente a ellos y a ellos y a ellos. Y tenemos gente y ministros que trabajan tanto para llevar a la gente hacia ellos y no hacia Jesucristo. Ni Jesús trabajó en esta tierra para llevar a la gente hacia Él, sino hizo el puente para llevarnos al Padre. Y nosotros, como somos sacerdotes, pastores o ministros del altar, tenemos la responsabilidad de llevarlos hacia ese mismo puente, ser los facilitadores para que la gente conozca a Jesús. Y una vez que conozca a Jesús, conocerán al Padre. ¿Me entiende? Pero no estamos puestos para romper puentes,
No estamos puestos para romper esa ligadura de amor del Padre hacia sus hijos. Estamos para fortalecerla, para construirla si se están desmoronando, para restaurarla si se están rompiendo. Esa es nuestra labor. Amén. Nuestra confianza no puede estar fundada en nosotros, en lo que somos, para acercarnos a Dios. Bueno, esta semana me he portado bien, yo creo que Dios me va a oír. No puedes depositar tu confianza, porque mañana que te portes mal no te acercarás. Porque si lo que te impulsa a buscar a Dios es porque esta semana has roto el récord y te has portado bien y crees que Dios te va a escuchar, mañana que te portes mal creerás que Dios no te va a escuchar. ¿Por qué? Porque te acercabas depositando la confianza en el lugar equivocado, en tus obras, en tus medios, en tus méritos. Es que tengo 30 años, 20 años, tengo muchos años en el evangelio y Dios me va a oír. De ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. Podemos ser instrumentos, escúchame bien esto. Podemos ser instrumentos donde seamos esos canales que Dios quiere usar para bendecir a alguien, para manifestar su presencia, manifestar su amor, manifestar su poder. Y ni aun eso debe ser motivo para poner nuestra confianza, decir, ay, que Dios está feliz conmigo, yo estoy haciendo bien las cosas, por eso me está sacando su presencia, por eso me está usando de esa manera. De ninguna manera, es su gracia. Y que cuando mañana, después que Dios me usa el domingo y cuando llegue el lunes, yo me acerco sabiendo que por su gracia, no por lo que sucedió ayer, no porque yo hice algo que provocó el domingo. De ninguna manera, Él apareció, le plació aparecer, le plació desatar su presencia y su amor. Y cuando yo lo busque como pastor el día lunes, Señor, me acerco a ti confiadamente en ti, en lo que tú has hecho. Que Dios nos libre de acercarnos al Padre confiando en nosotros mismos, en lo que podemos hacer, confiando en que yo sí puedo hacer esto, yo sí puedo orar, yo sí puedo pedir, sé cómo orar, sé cómo pedir. Ni tus buenos argumentos te acercarán a Dios, créame. Ni tus buenos argumentos. Podremos ser muy palabreros. Incluso Jesús dijo, mucha gente cree que por su mucha palabrería serán oídos. Con mucha palabrería. Y podemos saber mucho promesa y citar Biblia y orar y declarar y confesarla, pero aún así no ser. ¿Por qué? Porque estamos depositando nuestra confianza en la mucha palabrería que sabemos. Y exaltamos nuestro conocimiento, exaltamos nuestra habilidad, exaltamos nuestras experiencias, exaltamos nuestros años. ¿Por qué? Porque ¿saben por qué digo esto? Porque mucha gente tiene lucha para orar, no saben qué decir. Porque escucharon a alguien que tiene mucho que decir y creyeron que el que tiene mucho que decir, a ese Dios lo oye. Y yo que no tengo mucho que decir, ¿cómo me va a oír? De ninguna manera. Imagínate, teníamos un fariseo en la iglesia con mucha palabrería. Gracias, Señor, porque no soy como el adúltero, no soy como este, diezmo, ayuno, todo. Y teníamos a uno que no sabía orar, que la única línea que dijo, Señor, sé propicio de mí que soy un pecador, se acabó. Y dice Jesús, ese fue justificado, porque no se acercó confiando en sí mismo como lo hizo el fariseo. ¿Se da cuenta? Yo hago esto, yo hago lo otro, no soy como este, gracias, Señor, yo diezmo, yo ofrendo. Y nada de eso le sirvió para el trono de la gracia. Pero llegó un hombre que no se acerca a Dios confiando en Él, porque no tenía nada de qué confiar, sino que se acercó confiando en su misericordia, que le dijo, Señor, sé propicio de mí, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y Jesús dijo, ese fue justificado, porque se acercó confiando en lo que yo puedo hacer. Muchos capaz lucharán en su oración. ¿Y qué digo? Yo no puedo más que 10 minutos. Yo no puedo más que media hora. Gloria a Dios si usted ya conquista la hora, 2 horas, 3 horas. Gloria a Dios si usted ora las 24 horas al día. Gloria a Dios. Pero si usted no ha conquistado ni 10 minutos, solo 5 minutos, pero usted se acerca a Dios confiando en Él, el cielo lo recibe, el cielo lo escucha. Porque si hay algo que agrada a Dios, no son las 3 horas de oración. Si hay algo que agrada a Dios, no es los 3 días de ayuno. Si hay algo que agrada a Dios, es que yo me acerco con fe, creyendo en Él, en su carácter, en su bondad. Amén o no amén. Voy a decir con mucho amor y abrir mi corazón. Ha habido oraciones muy largas que Dios se ha demorado mucho en contestarme. Y han habido oraciones muy cortas que ni siquiera las he dicho en tiempo de oración. Me estoy bañando, Señor, ayúdame. Necesito plata, necesito dinero. Y mi oración dura lo que me duró a bañarme. Y al otro día está la respuesta.
¿No le ha pasado que a usted le toca orar a veces en el bus? Y que a veces creemos que oración es 1 hora. Y si yo no hago eso, no oré. Yo puedo andar en la calle, Señor, ayúdame, bendíceme, tengo este problema, solo tú me puedes ayudar. Usted oró, le oyeron y capaz a la vuelta de la esquina está su milagro. Porque la oración no consiste en apoyarme en mi confianza, en lo que yo sé, sino en lo que Él es. Por eso Hebreos se toma la molestia de enseñarnos a nosotros de ese sumo sacerdote, el que es representación mía. Porque en el Antiguo Testamento había un hombre que entraba al lugar santísimo, al lugar que ningún otro hombre entraba, sino solo el sumo sacerdote, una vez al año, en representación de 2 millones de personas. Él entraba a ese lugar santísimo a ofrecer el sacrificio y a ver si la gloria lo mata o seguía vivo. Él era el representante. Y si ese día el sumo sacerdote se moría, mal representante. Y si ese día, después de ese día vivía, todo el mundo lo aplaudía. Qué buen representante tenemos de sumo sacerdote. ¿Me entiende? Él sigue siendo mi representante. ¿Saben por qué sigue siendo mi representante? Porque fue mi representante en la cruz. Tomó mi lugar. Él hizo el papel de los padres en el colegio. Yo soy su representante. Cualquier cosa, dígamelo a mí. ¿Sí o no? Si tiene alguna queja, dígamelo a mí. Allá usted ve si le mete palo o no le mete palo. Pero Jesús es mi representante. Y cuando algo el diablo quiere acusarme, Jesús dijo: cualquier cosa dígamelo a mí. Que mi hijo pecó, está bien, pero yo morí por ese pecado. Que mi hijo falló, está bien lo que dice. Tienes toda la verdad por primera vez en tu vida, diablo. Pero yo lo perdoné. Ya conmigo, yo tengo un representante. Y una vez que usted entienda, usted tendrá confianza de acercarse a su papá. Porque sabe que hay uno que con todo su corazón desea que usted se acerque, no que se aleje, que corra y no que huya. Amén. Imagínate quién sabe el publicano a cuántos estafó ese día en la iglesia en el culto el martes a las 7 de la noche. ¿A quién no sabe si estafó a los mismos de la iglesia? Y ese día pasa y se arrodilla y le dice: Señor, ten misericordia de mí. Capaz esperaba algún juicio, capaz esperaba alguna condenación. Pero lo que provocó y lo que nos revela Jesús, lo que sucede en el mundo espiritual, es muy interesante, porque eso no lo revela Jesús. Lo que me revela Jesús, que la gracia se desató sobre él. Y Jesús dijo, y él salió. ¿Qué salió? Justo. ¿Hizo algo? Piense. Yo quiero que lea la Biblia con detalle, pensando. ¿Hizo algo? No dijo que oró y después tomó la hostia, se persinó y después de lo que hizo salió justificado. No. Dice que él oró y Jesús dijo, él salió justificado. ¿Qué hizo? Nada. ¿Qué hizo? Creer en que él lo podía perdonar, en que su misericordia se podía desatar, y Jesús dijo, él ya está justo. Y eso le pudría al fariseo, porque el fariseo hizo todo su argumento, toda su palabrería, y Jesús no dijo lo mismo de él. Qué interesante que Jesús habla de los que se acercan con fe hacia él. Jesús no dijo nada bueno del fariseo, que se creía bueno. Nada bueno, ningún comentario, cero comentario. Pero del malo, él dijo, él salió justo. Y dice, mira lo que dice, el que se humilla. ¿Y quién exalta? ¿No es él? En otra palabra, el que se humilla, yo lo voy a exaltar. Por eso no exaltó al fariseo, exaltó al más malo, pero el malo que se humilló. Amén. Amén. ¿Por qué damos gracias? Porque ese es otro temita. Porque el fariseo dio gracias. Gracias, Señor, porque llevo 20 años
No diga eso. Gracias, Señor, porque he ayunado 21 días. Tu gracias por lo que tú haces. O sea, mi adoración de acción de gracias no es por lo que yo soy. Gracias, Señor, porque tú me has hecho pastor. Gracias, Señor, porque tengo una iglesia linda. Gracias, Señor, porque ya tengo 20 y pico de años sirviéndote. Gracias, Señor. No. Gracias porque nunca me has dejado. Gracias porque no me has desamparado. Gracias porque tú has tenido cuidado de mí. Gracias porque en 25 años he visto tu amor, tu misericordia, tu perdón, cómo me has restaurado. Esa es acción de gracias. Gracias, Señor, porque 20 años aquí y rudo y de la vieja escuela de los cascarrabias soy yo. ¿Por qué? Porque el que recién entrega su alma al Señor, entonces no tendría de qué dar gracias. Se sentiría menos. Uy, el de 30 años, ¿yo qué voy a decir gracias? Si el de 30 años, la hermana Lady tiene no sé cuánto, y mira cómo dice gracias, Señor, porque wow, y yo recién llegué hoy y recién entró en mi vida a Jesús, ¿yo qué voy a decir gracias? No, es que no se trata de gracias por lo que yo hice, lo que yo soy. Gracias por lo que Él es en mi vida. Gracias por lo que Él ha hecho en mi vida. Sin su sangre hoy no pudiera ser recibido por mi Padre. Sin su sangre hoy no pudiera tener la seguridad de que soy salvo. Muy interesante, le decía, Señor, gracias, Señor, porque tu unción no se ha ido del domingo. Qué linda presencia. ¿Verdad que no se sabe qué hacer? Y uno dice, alá tú, yo me voy para un lado. Cualquiera se pudiera haber aprovechado, Pamela, hazte para allá y ponerme, uy, el pastor, mira cómo controló. No, yo le decía, Señor, ayuda a Pamela. Mientras estaba, ayúdala. Abriste el cielo sobre ella, la está usando, úsala. ¿Para qué el oportunismo? ¿Para qué el brillar? Que brille un ratito Pamela. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Amén. Y si mañana, qué sé yo, en Melody y comienza y abre el cielo cantando en inglés, gloria a Dios. Yo no entiendo nada, pero Él está aquí. ¿Cuál es lo importante? ¿Que yo entienda o que Él esté aquí? Y si Él está aquí, ella cantando en inglés, gloria al Señor. What's your name? Amén. Él es la persona más importante y Él se lleva toda nuestra adoración. Entonces, ¿por qué me debo acercar confiadamente al trono de la gracia? Porque me acerco confiando en lo que Jesús hizo para yo acercarme. Y ese fue el sacrificio perfecto, porque dice la Biblia que no hubo otro. Él es el único que aceptó Dios. O sea, al único sacrificio que Dios le dio visto bueno. Y por medio de ese sacrificio yo tengo la seguridad, y usted debe tener la seguridad de que el Padre lo recibe. No porque usted es, por lo que hizo Jesucristo. No por lo que usted es, por lo que Él es. Me acerco confiadamente también en el carácter, confiando en el carácter del Padre. Damos gracias a Dios por Jesús, porque nos daba miedo leer a Dios en el Antiguo Testamento. El Dios del trueno, el Dios del humo en el monte, el Dios que abre la tierra para que se trague a los que se quejan, el Dios que castiga con lepra a los que critican a Moisés. Uno lee el Antiguo Testamento y uno se asusta de un Dios poderoso, potente, majestuoso, santo, santo, santo por todos lados. Pero llega Jesucristo, Padre nuestro. Él es un papá. Él es un papá. Nadie conocía mejor al Padre que Jesús. Lo que nos proyecta Moisés es lo que él logró alcanzar del Padre, a conocer del Padre. Lo que nos proyecta Elías es lo que él alcanzó a conocer del Padre. Pero el que vivió y el que ha estado una eternidad con el Padre, que en el principio fue el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, es Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Así que en Él no se va a equivocar cuando me habla del Padre, porque Jesús dijo: el Padre está en mí.
Elías se podía equivocar, Moisés se podía equivocar, Abraham se podía equivocar, David se podía equivocar, Diego Guerra se puede equivocar, Naún Rosario se puede equivocar, el apóstol Bertuccio se puede equivocar, Freddy Loaiza se puede equivocar, pero Jesús nunca se equivoca al hablarme de mi Padre. Amén. O sea, los hombres nos podremos equivocar porque no hemos vivido al lado del Padre como Jesús vivió. Jesús fue el único que se tomó el atrevimiento de decir: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, lo he proyectado tal cual. Entonces, lo que no comprendo aún es por qué hay mucha gente que divide a Jesús y al Padre. Se identifica más con Jesús que con el Padre. Pero si Jesús dijo: el que me ve a mí ha visto al Padre. Cada acto de Jesucristo, cada palabra de Jesucristo, cada enseñanza de Jesucristo es una fiel representación de nuestro Padre Celestial. ¿Quién era entrando a la casa de Zaqueo? El Padre. ¿Quién era restaurando a la adúltera? El Padre. Porque si tuviera Moisés, él dijo: hay que tirarle piedra, ¿sí o no? O sea, Moisés mataría a esa mujer. Pero como el Padre estaba en el Hijo, y en el Antiguo Testamento Moisés tenía ciertos destellos del Padre, pero el Hijo, el fiel representante de la imagen del Dios invisible, se acercó a restaurar a esta mujer. ¿Dónde están los que te acusan? Porque Jesús vino a construir un puente que la religión por muchos años la había destruido. La había destruido. Mucha gente que le da vergüenza buscar a Dios. Me da vergüenza. Que Dios no es una burla, Dios no es un juego. Es que yo hice esto, es que yo hice lo otro. Dile que a tuyo, si tú eres esa persona que le dijo al pastor, tienes que ser libre de la autojusticia, porque eso es autojusticia. O sea, que tienes que ser bueno para acercarte. No tienes que pecar para buscar. Eso es autojusticia. Y no es otra cosa que un orgullo camuflado. 2. Jesús desea que llegues al Padre. Jesús desea que llegues al Padre. Juan 14:6. Dios nos ha bendecido mucho esta semana con su presencia. Mientras estaba adorando, no voy a decir que fue el Señor, pero sentí en mi corazón: ¿y qué si viene un avivamiento? Señor, que venga. Es lo mejor que nos podría pasar. Que venga. Y capaz te vemos 8 o 9 días aquí, y quién sabe si estamos de avivamiento hasta que Cristo venga. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Vino a pasar por alto lo que nos separaba del Padre. ¿Y qué nos separaba del Padre? El pecado. Jesús pasó por encima, no alcahueteando, sino que Jesús sabía que el cambio vendría a nuestra vida como resultado de conocer a Jesús. Hace muchos años, creo que lo dije en Panamá, cuando me invitaron a predicar en un congreso de jóvenes. Les dije: yo hace mucho tiempo dejé de acercarme a Dios para cambiar, o de buscar a Dios porque quiero cambiar, porque yo no puedo pretender cambiar sin conocer a Dios. Y con los años que hemos pasado, que he transcurrido, he aprendido que el cambio es el resultado de conocer a Dios. Zaqueo no repartió, no restituyó a lo que le robó antes de que Jesús llegara a casa, ¿no? No lo hizo antes. Y tampoco Jesús se lo pidió. ¿Sí o no? Usted sabe la historia, ¿no? Pero el cambio de Zaqueo fue el resultado de la presencia de Jesús en su casa.
El hombre se para y dijo: bueno, Señor, yo le he robado a todo mundo, pero le voy a devolver 4 veces a todo lo que he estafado. Jesús nunca trajo un mensaje de la restitución, nunca habló. Solamente Jesús le dijo: es necesario, ¿se dan cuenta? Es necesario que hoy entre en tu casa, porque la salvación de Dios ha llegado. Jesús entra, la misma presencia que usted sintió como la de hoy, la de domingo. Capaz ese día en la casa de Zaqueo. Se sienta y la presencia de Jesús estaba ahí. Y el hombre se para: Señor, voy a devolver todo lo que he robado. Ese cambio fue el resultado de la presencia de Jesús en el corazón de alguien. Y el cambio y el pecado saliendo de nuestros corazones será el mismo resultado de Jesús en los corazones. Si usted viene a la iglesia pero no busca a Jesús, usted vendrá a la iglesia y continuará practicando el pecado. Pero si usted busca a Jesús y se llena de Él, el pecado irá saliendo por sí solo, sin usted hacer nada. Se irá solo, porque Él dijo: yo quitaré el pecado del mundo. Amén. Así que Jesús vino a reconciliarnos de aquella cosa que nos separaba del Padre. Jesús vino a regresarle hijos al Padre. Diga conmigo: hijos al Padre. Jesús vino a esta tierra a trabajar para el Padre. Y nosotros trabajamos para el Padre, para el mismo reino, de llevar las almas hacia el Padre. Que si mañana tú estás en la clínica y al lado está en esa habitación o en esa sala el sicario más empedernido del país, y ese día llegaron los sicarios, entraron al hospital y blin, 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 y el hombre agoniza. Y el hombre dijo: Jesús puede salvarme. Tú no le harías la oración de fe. Tú no le acercarías: ven, repite conmigo. Eso no lo tienes por bien merecido, malandro. Jesús hubiese hecho eso. Tenía un malo al lado suyo. Y Jesús le dijo: hoy, antes que te mueras, también estaba agonizando. Hoy, antes que te mueras, estarás conmigo en el paraíso. Ese es nuestro trabajo. No andar buscando que la gente encarcele a todos los malandros. Porque a veces esa justicia propia se levanta en muchos llamados iglesias. No, es que él tiene que ir a la cárcel, tiene que esto y que el otro. Y es notorio que el deseo de ellos no está la salvación de sus vidas, sino una venganza, una justicia propia. Amén. ¿No era justo que Pablo vaya a la cárcel por tantos asesinatos? ¿No era justo? Era justo. Y no fue. No fue. Amén. Confía, 3, en un Padre que suple. Confía en un Padre que suple. Diga conmigo: yo tengo un Padre que suple. Yo no tengo un padre como el mío, gracias a Dios. A uno le daban 20 panes para la semana y que se llenen con eso. 20 panes que se acababan en mediodía. Yo tengo un Padre que suple. Diga conmigo: yo tengo un Padre que suple. Diga conmigo: yo tengo un Padre que suple. Yo le decía a mi mamá una situación que estoy pasando. Mi mamá: hemos vivido por obra de Dios, a punta de milagros. Desde que vine de Panamá le dije: a punta de milagros. ¿Cómo? No sé. Pero a mí me ministró mucho. No sé si usted le ministró la del pajarito, pero a mí me ministró la del pajarito. ¿Cuál pastor? Que si él cuida de las aves, ¿cómo no cuida de mí? Que yo valgo más. Yo no veo ninguna ave desnutrida, ningún veterinario porque está con anemia. Yo veo esas aves para el seco, para el caldo. Y si Dios la pone así para yo comerme, ¿por qué creer que Dios no me va a cuidar a mí? Dios no va a suplir, como le decía hoy a mi mamá, le decía: nuestra garantía de que Dios nos supla es que le sirvamos.
Esa es la garantía de que no nos falte nada, que le sirvamos. Mi mamá nunca, o sea, no es que nunca ha trabajado, o sea, no tiene una profesión. Hoy en día, usted ya sabe, ¿no? Ya usted le está resplandeciendo todo. Es difícil conseguir trabajo, pero veo cómo se las ingenia, cómo la hace. En lo que puedo le ayudo en lo que más puedo. Hago de chofer, hago de inversionista, hago de lo que me salga. A mí también, de lo que me salga, lo que me venga en mano, dijo la Biblia, hágalo. Pero veo que Dios la suple, Dios la bendice. Y lo hace para que no tengan pena. No había ni para el arroz. Ni para el arroz. Creo que nos íbamos a comer al día siguiente, yo no, y la mamá Daza, y nos comíamos los uno a los otros. De repente llega mi mamá, papá, me dice, nos sembraron un quintal de arroz. Ah, no, perdón, me gané un quintal de arroz en una rifa. ¿Y cuánto te valió? $1. $1, qué lindo yo. Uno queriendo dejar el arroz, dijo alguien, y Dios mandándole el arroz. Creo que Dios más le mandó el arroz por mi mamá que por uno. Dios es maravilloso. Y yo quiero que usted aprenda a confiar en Él. Yo tengo un Dios que suple, no se afane. Usted afanarse es ahogarse, ponerse la soga en el cuello, desesperarse, no dormir, estar inquieto, preocupado. Y ahora los niños ya van a entrar a la escuela, y ahora. Usted no le sirve a un Dios que es dueño del oro y de la plata, creador de todo. Usted es hijo de Él. Pedid y se os dará. Dile que a tuyo, pide, busca, dile que a tuyo, busca. A veces te tocará buscar trabajo, buscar fuentes de ingresos, busca. Y se te va a abrir. Porque todo aquel que pide, qué promesa tan poderosa, ¿no? No dice que el que pide debe pedir 365 días para yo oírle. No, el que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que grita, porque a veces nos tocará gritar, Señor, ayúdanos, también se le va a abrir. ¿Qué hombre hay de ustedes? ¿A cuántos hoy su hijo le pidieron pan o comida? ¿Usted le dio escorpión? ¿Le dio culebra? ¿Le dio trágate esta piedra con sándwiches? No, ningún padre hace eso. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos, el padre, imagínate los padres ahí sacando pecho, es buen padre, imagínate yo, buen padre, y Jesús, ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? No cuánto menos, cuánto más. Ya conmigo, cuánto más mi Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la piensan, a los que la imaginan, a los que se la Yo le he dicho, Señor, esta semana es quincena y tengo muchas cosas que pagar. Socórreme, ayuda, pida. Porque Dios no suple a los que piensan, ni tampoco a los que lloran, ni a los que se lamentan. Dios suple a los que piden. Dios no solo suple a los que andan ahí imaginándose, ay, ¿cómo sería si yo tuviera? No, pida, caramba. ¿Cómo sería si yo tuviera un carro? Pida el carro. Ya conmigo, yo tengo un Dios que suple milagrosamente. Nos rompe toda lógica, nos rompe todo raciocinio, y Él es glorificado cuando nos suple. Amén. Así que Dios le va a suplir para la matrícula de sus hijos. Dios le va a suplir para las pensiones, para los útiles, para los uniformes, para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el alquiler, para pagar la comida y para pagarse sus salidas al cine. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Señor, yo quiero llevar a mi familia al cine y no tengo plata, pero tengo ganas. Dios va a suplir. ¿Por qué no? Dios va a suplir. Dios es muy maravilloso. Dios quiere verte feliz. Dios desea vernos contentos. Dios desea vernos suplidos. Pero confiemos en Él. Dile que a tuyo, acércate confiando en Él. Él dará buenas cosas. Ese es un padre que no abandona al necesitado.
Vuelvo a repetir eso. Es un padre que no abandona al necesitado. Él no trabaja solamente con los suplidos. Él trabaja mucho con los necesitados. ¿Algún necesitado aquí? Todos necesitamos, ¿no es cierto? Es un padre que no abandona. Así que yo me atrevo a decirte de parte del Señor, en esta temporada que usted vive, usted no está solo y tampoco está abandonado. Confíe, Dios va a suplir, Dios va a proveer, Dios va a suplir para que usted atienda a sus hijos, para las vitaminas. Dios va a proveer, Dios va a proveer. Por eso yo me acerco a Él confiadamente. Señor, yo me acerco en representación de mi esposa y de mis 3 hijos, que ahora que están creciendo comen más. Meriendan a las 6, 7 de la noche. Llegamos a la casa de la iglesia y mamá, tengo hambre, mamá, tengo hambre. Dije, Dios mío, ¿qué he concebido? Yo me pregunto, ¿cómo habré puesto a pensar a mi mamá también? Porque en esa edad, qué linda ellos, ¿no? Aprendamos de ellos, ¿no? No están ni preocupados, ni afanados, ni desesperados. Mamá, tengo hambre. Así de caretucos ellos, sin vergüenza. Mamá, tengo hambre. Y usted ve cómo se la ingenia, pero le da de comer. Uno diría, ¿cómo quisiera tener la confianza de ella? Y acercar y pedir como si nadie, y saber que la confianza de que el Padre le va a dar. Amén. Así agarra esa lagartija y lo fríe, pero se suple. Y no solamente tengo un padre que no abandona al necesitado, sino que tengo un padre que trae añadidura. O sea, de lo que tiene te da más. Ya conmigo, tengo un padre que trae añadiduras. ¿Cuántos quieren añadiduras? ¿Cuántos quieren que de lo que uno tiene le den más? Mateo 6:25. ¿Por qué no correr entonces a los brazos del Padre? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Ni por nuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es tu vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves. Yo creo que mañana, hoy no las va a ver. Mañana mire esas aves y dígale, tú me vas a tener envidia. Mira las aves. No siembran, ni ciegan. O sea, no trabajan como tú. O sea, no las tome como ejemplo. Yo voy a ser como las aves. No va a trabajar, pero tampoco nada. No sea un vago. No siembran ni ciegan, no recogen en graneros. Y vuestro Padre, qué lindo, ¿no? Que Dios, o sea, que esto es muy hermoso. No sé si, yo sé que usted sabe el verso, pero es muy hermoso de saber que ni Dios desampara a su creación, cuanto más a sus hijos. O sea, que Él alimenta a la vaca sacando pasto de la tierra. Amén. O sea, Dios cuida aún de su creación. Capaz usted la subestima, pero dice que Él las alimenta. Y es interesante. O sea, Dios se toma la molestia de alimentar a un ave, de suplirle a un ave, de que tenga su nido, de que tenga su gusano para darle de comer a los polluelos. O sea, Dios se encarga de eso. Y no podemos creer que Dios alimente a sus hijos. Él dice, Él alimenta. Jesús dijo, o sea, imagínate Jesús, dice Jesús, yo estuve en el cielo y yo veía a mi Padre cómo alimentaba a estas aves. O sea, Jesús no me está contando una historia, es una realidad de su papá. Mi Padre alimenta a las aves, suple a ellas. Ustedes no valen más que eso. ¿Será que esa ave tiene más fe que uno? Dile que a tuyo, Dios te va a alimentar. Mira que Jesús no ignora que usted necesita comer. ¿Cuántos necesitan comer? ¿Cuántos necesitan vestir? O sea, Dios no ignora eso. Dios sabe que son tus necesidades diarias.
Dios sabe que necesitan comer tus hijos. Dios sabe que necesitas un techo donde vivir. Dios sabe que necesitas un vehículo. Dios sabe que necesitas matricular a tus hijos. Dios sabe que necesitas pagar esas deudas. Dios sabe. No es que ignora, no es que no sabe, no es que se hace el desentendido. Sabe. Pero lo que Él busca es que confiemos en Él para ser libre de toda ansiedad. ¿Sabe cuál es el fruto de la ansiedad? La amargura. Hay muchos amargados porque no hay para comer, amargados porque no hay para esto, amargados porque no. Lo que usted es afanado, ansioso. Amén o no amén. Amén o no amén. Pastor, que la misma ropa de siempre. De gracias que tiene ropa en primer lugar. Porque pregúntele a otros si tienen closet por lo menos. No la tienen. Amén o no amén. Diga conmigo: Dios suple mis necesidades. Mi esposa aquí está de testigo. Yo le decía a mi esposa: yo comprarme un jean pero bueno, esos que duren, no que se dañen al rato. Y estaba con ese deseo. Y claro, que está mi bella esposa, que no me va a mentir. Y claro, le digo, que sea clarito porque tengo uno oscuro. Me olvidé, me descuidé de eso. Y mire este jean lindo que me trajeron. Digo, ustedes tienen al ojo porque sí que me quedó ahí. Dios puede hacer lo mismo contigo. A nadie le dije, por favor, me falta un jean. ¿Será que me pueden comprar? A nadie, a nadie. O sea, Dios sabe, dile que a tuyo, con tal que Dios sepa, Él se encarga de todo. Él mueve corazones, toca lo que tú no te imaginas que va a tocar. Pero Dios te va a alimentar, Dios te va a suplir, Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir la puerta para ese negocio, para ese préstamo, para tu empresa, para tu emprendimiento. O sea, Dios se encarga porque Él sabe lo que necesitamos. Él no es indolente a eso. Él sabe que necesitamos. ¿Cuántos padres están aquí? Padres que tienen a sus hijos ya grandes con familia. Alce la mano. Yo no, es que yo la voy a bajar. Que ya tienen mujer, ya tienen hijos. ¿Cuántos? Le hago la pregunta: usted cuando los ve necesitados, ¿no se le mueve la mano? Usted puede decir: ya viejorro, sinvergüenza, debe estar trabajando para su familia. Usted mete su mano en el bolsillo para la leche, para que te lleves a tus hijos, para que tengas esto, para que tengas lo otro. Porque eso es un padre. Vago a veces los hijos, pero eso es un padre. Y mi padre no hará eso lo mismo con sus hijos. Mi padre no hará con sus hijos que cuando lo ve necesitado, aunque trabajen, ¿sí o no? Porque todos trabajan, aunque trabajen, pues saben que necesitan, Dios provee. Por eso, como les he enseñado a esta iglesia, mi prosperidad viene del cielo, no de un trabajo. Un trabajo no me va a hacer próspero. Dios me va a prosperar, Dios me va a enriquecer, Dios me va a suplir en abundancia. Dios lo va a hacer. Dile que es tuyo: Dios lo va a hacer. No se afane, Dios lo va a hacer. Haga lo que tenga que hacer, trabaje, haga las ventas, pero Dios lo va a suplir, Dios le va a suplir. ¿No bailéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros? Este es para los 1,5 metros. ¿Y quién de vosotros, por mucho taco que se ponga, podrá añadir estatura a su estatura 30 centímetros? No importa si se compra esos zapatos blancos con tremenda plataforma así. No importa, no crece. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que oyéis y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuál es el problema? Poca fe. De no creer en Él, de querer nosotros hacerlo todo por nuestros medios. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? A veces sí me preguntan en casa: ¿qué comeremos? No porque no haya, sino por ¿qué clase de comida vamos a comer hoy? ¿Qué comeremos?
¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dile que a tuyo, aquí está el remedio. Buscad primeramente el reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán. O sea que estas riquezas, estas necesidades, es una añadidura, es un resultado de una búsqueda hacia Dios. Amén. Rápidamente para ir terminando. 4. Confía en un padre que abraza. Confía en un padre que abraza. Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él iba a decirle lo siguiente, lo que le voy a decir: ame como uno de tus jornaleros. Ese era el argumento que este muchacho había ya orquestado para decírselo al padre, pero el padre le interrumpió su confesión. O sea, el padre no dejó terminar su argumento. Cuando el muchacho iba a decir: Señor, Padre, no me ame como uno de tus jornaleros, el padre le interrumpe y le dijo a su siervo: saca el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado a sus pies. Traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Tenemos un padre que es movido a misericordia. Es un padre que recibe a los sucios. Porque el muchacho no tuvo tiempo para lavarse ni para comprar ropa, porque este hombre estaba ya por diosero, apestoso a chancho, sucio. Pero Jesús me habla de un padre, el padre que él conoce mejor que nadie. Él me habla de que el padre, que cuando ve aún la intención, escuche bien esto, aún la intención de buscarlo, el padre se apresura a recibirlo, corre a recibirlo. Y no corre, o sea, yo quiero que usted vuele su imaginación, no corre y se para delante del hijo: a ver, hijo, ¿qué tienes que decirme? Corrió, se echó, lo abrazó. Mientras lo abrazaba y lo llenaba de besos, el muchacho hacía: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de llamar tu hijo. No, cállate, ya te traigo tu ropa. Te tengo tu ropa. O sea, mira lo que te voy a decir. Como que el padre sabía que vendríamos sucios. No sé si me hago entender. Ya usted debería haber brincado. Como que el padre sabía que llegaríamos sucios y me tenía un traje. Como que el padre sabía que llegaría necesitado y tenía todo para suplirme. Como que el padre sabía que llegaría sin imagen y él me la iba a restaurar. Él no esperó: mi hijo, vaya, báñese y después entra. No. Él me recibe, me abraza, me besa, me saca el mejor traje, que sabía que yo iba a llegar sucio. Me suple con lo mejor. O sea que no sé cuántos años, cuántos meses el muchacho se perdió, pero perdóname y permítame usar mi imaginación, pero él tenía un lugar reservado para él, porque tenía a su otro hijo. Capaz el otro hijo: papá, ¿me puedo poner? No, ese traje no, ese traje es para tu hijo, para tu hermano. Papá, ¿puedo comerme este becerro? No, déjamelo ahí, que ese es para tu hermano. O sea, hay algo que es tuyo y que para nadie más es, y que solo tu padre te lo tiene a ti, reservado para ti. Y lo único que tienes que hacer es buscar y acercarte al padre. Tantos años ese vestido guardado y nadie lo tocó, nadie lo ocupó. Eso habla de un padre que tiene la esperanza de sus hijos, de que sus hijos regresen, de que sus hijos vuelvan, de que sus hijos se acerquen. Imagínate hoy, qué cosa no tendrá el padre para los que le aman. Dice la Biblia: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que el padre ha preparado para los que le aman. Y estas cosas buenas, poderosas, no eran para el hijo que amaba, era para el que lo deshonró, era para el que se portó como un bastardo.
un malagradecido le desobedeció y Dios le sacó lo mejor. Porque tengo un Padre que no me castiga por mis obras, sino que Él es misericordioso por lo que Él es. ¿Me entiende? El Padre lo besa, lo abraza, vamos para una fiesta. Si comprendiéramos el gozo del cielo, que aún a pesar de que nos equivocáramos y que cometieras errores o que pecaras, te acerques confiadamente hacia tu Padre. Dile: fallé, pequé, metí las 4, hice una gran burrada, pero vengo a ti. Porque este muchacho se dio cuenta que solo en la casa del Padre es que se vivía bien. Se vivía bien. Y usted va a saber que lejos de Él usted no vivirá bien. El hombre tuvo que pasar tiempo y se dio cuenta que era el hombre más infeliz y con toda una herencia. Lo gastó en mujeres, ninguna mujer lo llenó. El dinero no lo sació. Se dio cuenta que fue un fracaso su vida. Señor, voy a regresar. A veces así nos pasa, que creemos que nos irá bien sin Él. Pero aunque Él ya sabe el resultado, te dice: está bien. Quiere irse, quiere farrear, quiere pecar, pero ¿sabes lo que me dice el Padre? Pero aquí voy a estar. Cuando vengas, te recibiré. Amén. Yo me acerco confiadamente hacia este Padre. Y 5 y último y termino ya. Póngase de pie para saber que ya tengo que terminar. Hebreos 10:19. No deje de buscar a Dios. Así que, hermanos míos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por medio de quién? O sea, ¿por qué tengo libertad? Porque soy bueno, porque oro por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. O sea, Él estaba muriendo por mí para abrirme un camino y yo estar en el lugar donde en el Antiguo Testamento una vez al año se podía estar y solo un hombre, un sumo sacerdote. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Gracias a su sangre es que tenemos libertad para acercarnos al trono de la gracia. Gracias a la sangre de Jesús es que hizo posible de que hoy yo me pueda acercar, orar, buscar a Dios y ser recibido. Hoy soy recibido por la sangre de Jesucristo, por la gracia de mi Señor. Y hoy tengo confianza de hoy buscar a mi Padre por lo que hizo Jesús. ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Cree que fue ya limpio, redimido, lavado, perdonado, purificado y justificado? Tiene libertad para buscar a Dios y para acercarse a su Padre. Levante su mano y acérquese a su Padre, por favor.